Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase introductoria de la materia Fundamentos de Programación. Mi nombre es Alejandro Bonilla y hoy vamos a aprender lo más básico de la materia. Entiendo que muchos de ustedes han de ser nuevos en la materia y no tengan idea de lo que es la programación. Y al principio se les va a hacer un poco difícil, a algunos y a algunos no. Todos somos diferentes. Pero es como aprender un nuevo idioma. Al principio es difícil, pero ya cuando le coges el toque, te vas a ir de largo. Y así es un lenguaje de programación. Entonces, vamos a partir con esta pregunta. ¿Qué es la programación? Bien, entonces, la programación es el proceso de tomar un algoritmo y codificarlo en un lenguaje de programación, que para nuestro caso va a ser Python, un lenguaje de programación de alto nivel, de modo a que ésta pueda ser ejecutado en una computadora. Y algo muy importante que les tengo que decir es lo que aquí está en negro. Sin un algoritmo no puede haber programa, y nosotros nos preguntaremos por qué no puede haber un programa sin esto. Y la respuesta a esto es que no podemos solucionar algo sin antes tener un plan o una estrategia precisa. ¿Ya? Y un algoritmo es eso, es un conjunto de pasos sistemáticos que te llevan a una solución. Y esto nos lleva al principio básico de la programación, que son estos tres pasos. Se los ve simples, pero son demasiado importantes, que si ustedes lo tienen claro siempre, se les va a facilitar todo ejercicio que les pongas. Ojo, todos, es con este principio. Entonces, veamos. Primero, analizas, te da un problema y lo primero que uno hace intuitivamente es analizarlo. Segundo, lo resuelves. Esto de resolverlo es la parte del algoritmo. Y yo no les digo que tienen que escribirlo en su examen, lección, taller. No, ese algoritmo también puede estar en su mente. Pero lo que sí es importante es que lo tengan claro, un plan claro, una estrategia clara. Ya cuando lo tengan resuelto, su algoritmo claro, ahí recién se van a programarlo. ¿Por qué? Porque si te vas del paso 1 al paso 3, o sea, nunca haces el 2, nunca resuelves, nunca tienes tu algoritmo, vas a estar en el riesgo de cometer varios errores. Y uno de esos errores es en los exámenes. A mucha gente no le da el tiempo, su examen de Fundamentos de Programación es demasiado largo. ¿Pero por qué? Porque no han seguido estos tres pasos. Se van de leer el problema, lo analizan y van de una a programar. Y corres el riesgo que lo que tú estás programando, lo que tú estás codificando en la hoja esté mal o no sea la estrategia correcta, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vas borrando, vas haciendo otra vez tu código y borras y ahí se te va el tiempo. Y todos sabemos que en los exámenes o una lección o un taller el tiempo es oro y eso es lo que menos debemos desperdiciar. Entonces, siguiendo los tres pasos, no vas a desperdiciar ni un poco de tiempo. Listo chicos, ya sabiendo esto, o sea, qué es la programación y cómo hacer una programación eficiente, nos vamos a la parte del código. Entender qué es un código, en qué parte se divide un código, pero antes de esto tengo que aclararles algo, la diferencia entre el lenguaje de programación y ambiente de programación, o sea la interfaz, ¿dónde lo van a hacer? Aclaro esto porque he visto que algunos estudiantes se confunden en esto. Entonces, lenguaje de programación para ustedes es Python, es como que si yo diga sé español, sé francés, sé inglés, o sea, sé Python, sé Java, que son otros lenguajes, JavaScript, Ruby, etcétera, infinidades de lenguajes. Pero donde yo voy a escribir ese lenguaje va a ser en Python para ustedes, un IDE, un ambiente de programación. Sabiendo esto ya y aclarando esas dudas, vamos a esta parte. Un código tiene tres partes. Primero vas a ingresar datos o también te pueden dar ya los datos, no pasa nada. O el usuario ingresa o ya te dan los datos, no pasa nada. Lo segundo que un código hace es el procesamiento de esos datos. Te dan los datos, el código internamente lo procesa y al final te da un resultado, lo que tú quieras, lo que tú vayas a programar. Listo chicos, ya habiendo finalizada la parte introductoria de la programación que corresponde a la unidad 1 que van a ver en sus cursos, nos vamos a la unidad 2, que es variables y tipos de datos. Pero antes de esto deben comprender qué es una variable. Una variable es un elemento que guarda información, un dato relevante, y esa información va a estar disponible para poderla usarlo en nuestro código, a preferencia de ustedes. Entonces, llamando a esa variable, podemos usar esa información. Esa información va a estar encapsulada en esa variable. Y esa información puede ser de varios tipos. Para nuestro caso, tenemos 4 tipos. Tipo de dato int, que es entero, o sea, un número entero, ya sea el número 9, el 10, el 7, cualquier número, pero que sea entero. Eso es tipo de dato int. ¿Listo? Para tipos de datos decimales tenemos float, cualquier número decimal, cualquiera.
1.2, 2.33, 4.125, etc. Cualquier punto decimal. Para cadena de caracteres, entiéndase que cadena de caracteres es cualquier carácter, ya sea letra, número, símbolo, dentro de comillas simples o comillas dobles. Cualquier cosa. Si es que está dentro de comillas simples o dobles, es cadena de carácter. Entonces, podemos tener un número dentro de comillas, entonces ya eso es cadena de carácter. No es dato entero. ¿Listo? Podemos tener un nombre, Luis, es una cadena de carácter. Podemos tener una contraseña que es L@123. Eso es una cadena de caracteres. ¿Por qué? Porque está dentro de comillas, ya sean comillas simples o dobles, nada más. Y por último tenemos los datos booleanos, datos de verdad, datos lógicos, que solo hay dos: verdadero o falso, true o false. ¿Ya? Ya chicos, sabiendo qué es una variable y qué tipo de datos tiene una variable, vamos a ver cómo crear una variable. Entonces, ya dijimos que una variable siempre va a tener un nombre. Aquí está. Primero le tenemos que dar un nombre a la variable y con el operador asignación, el igual en programación se llama operador asignación, le damos el valor que quiero que guarde esa variable o la información que quiero que guarde esa variable. ¿Ya? Un ejemplo sería si yo quiero ingresar una edad. Entonces, por lógica, la variable se tendría que llamar edad. ¿Listo? Entonces, creo una variable llamada edad y le doy un valor con el operador asignación de yo tengo 21 años. ¿Listo? Si quiero guardar un nombre, la variable se llamaría nombre. ¿Ya? Nombre. ¿Qué es un nombre? Es una cadena de caracteres. Entonces va entre comillas. ¿Ya? Luis. Etcétera. Si yo quiero guardar una nota por lo general son puntos decimales, porque no toda nota es entera. Entonces sería mi nota, no sé, 8.2. Es un valor flotante, ¿sí lo ven? Con esto quiero decir que toda variable siempre va a estar de acuerdo a su información. Es lo más digamos, preferible. ¿Por qué? Porque si uno lo guarda con un nombre relacionado a su información, te vas a perder. Si es que es un código grande, tu proyecto puede ser, y tú tienes variables guardadas con nombres raros, se te va a hacer difícil encontrar dónde está esa información que tú quieres. Ahora vamos a la parte de ingreso y salida de datos. ¿Listo? Entonces, si en un problema no te dan data, no te dan información de la cual procesar y sacar resultados, por ende te van a decir que el usuario ingrese esa información. ¿Cómo hago que el usuario ingrese? ¿Cómo hago que esa información que el usuario me va a ingresar se guarde en una variable? Con la función input. Input te permite que información sea ingresada por el usuario y esa información guardarla en una variable. Entonces, ¿cómo se usaría? Ponemos, si es que yo quiero que el usuario ingrese su nombre, entonces la variable se va a llamar nombre. ¿Listo? Entonces ponemos la variable nombre. ¿Ya? El operador asignación y aquí va la función input. Input te hace que ingrese información a un usuario. Y aquí dentro del paréntesis puede ir un mensaje acorde a lo que tú quieres. Entonces aquí yo le pongo ingrese su nombre. Listo, esto en el programa ya cuando se corra va a salir ingrese su nombre. El usuario ingresa su nombre, por ejemplo, es Pepito. ¿Ya? Entonces, Pepito, ese string va a estar guardado ahora en esta variable, nombre, y ya está. Ahí es como el usuario ingresa información y esa información se guarda en una variable. Ahora, ¿cómo hago que se imprima esa información? O sea, que el usuario vea esa información con la función print. Yo solo hago print y aquí pongo lo que quiero que se muestre. Entonces quiero que muestre su nombre. Entonces, y ese nombre aún está guardado en la variable nombre. Entonces, pongo aquí print nombre. Y listo. Eso es el ingreso y salida de datos. Es solo eso, no es nada complicado. Ingreso con input y salida con print. ¿Ya? Listo chicos, ahora vamos a la parte de cadena de caracteres. Esta es una parte fundamental y la tienen que aprender sí o sí. En sus exámenes, lecciones, talleres les va a servir demasiado.
Hay bastante que revisar, pero en esta parte nos vamos a enfocar en los slicings, como más llamado cortes, ¿ya? Es cortar una cadena en partecitas, en varias letras, literal. Entonces, supongamos que tenemos la variable cat, se llama cat, y esa variable tiene guardada esa cadena, que se llama eureka. Entonces, vamos a explicar qué hace internamente esa cadena, cómo es internamente. Entonces, internamente en el computador se la divide, ¿ya? Eureka, ¿ya? Estamos conscientes que Eureka tiene 6 letras. Esas 6 letras, cada carácter tiene un índice. Los índices comienzan desde 0. Entonces, E va a tener el índice de 0, U de 1 y así sucesivamente. 2, 3, 4, 5. O sea, cada carácter de esta cadena de caracteres tiene un índice, ¿ya? Índices positivos. También hay índices negativos que comienzan desde atrás hacia adelante. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente, ¿ya? Más adelante se va a dar cuenta de la importancia de estos índices negativos y el uso que se les puede dar. Entonces, si yo quiero cortar esta cadena, porque los slicings sirven para eso, para cortar cadenas, para cortar partes. Si yo quiero solo la R de esta cadena, me dan cat y yo solo quiero la letra R y la quiero mostrar por pantalla. ¿Cómo tú muestras por pantalla algo? Con print. Entonces, la sintaxis es así. Hago print, abro el paréntesis y como yo quiero la R, pongo cat, abro corchete y dentro de ese corchete pongo en qué índice está esa letra que yo quiero. Esa letra en qué índice está, o sea, la R en qué índice está, en el índice 2. Entonces yo quiero cat en el índice 2. Y listo. Ahí ya me va a imprimir cat en el índice 2. ¿Y qué cae en cat en el índice 2? La letra R, pues. Y listo, ya tenemos la letra R, ¿sí? Hicimos un corte. Ahora, otro caso, si yo quiero estas dos letras, o sea, EU, quiero separar esas dos letras, quiero que me imprima por pantalla esas dos letras, ¿cómo lo harías? Lo mismo, haces print, el nombre de la variable que es cat, y dentro de los corchetes va el slicing. Entonces, esta pequeñita cadena, esta subcadena de la acá, ¿en qué índice comienza? En el índice 0. Entonces, desde 0 hasta, el hasta se lo representa con 2 puntos aquí. Desde 0 hasta... ¿Hasta dónde? U están en el 1, ¿cierto? Pero los índices no cogen el final. Te cogen en el inicio, pero no te cogen el final del corte. Entonces sería un índice adicional. Entonces sería hasta el 2. Esto internamente te va a reconocer que quieres la cadena desde el índice 0 hasta el índice 2, pero no te coges el índice final. O sea, sería hasta aquí y ahí ya tienes, por efecto, EU. Y así. Y también, si es que tu slicing va a iniciar desde el comienzo, tú puedes omitir. En vez de poner 0, no pones nada. Eso si es que el slicing que tú quieres hacer comienza desde el inicio, ¿ya? Puedes poner 0 o nada, no pasa nada. Ahora vemos el caso particular de este. Si yo quiero toda la cadena, pero saltándome una letra, un carácter, o sea, quiero la E, quiero la R, quiero la K, saltándose uno, ya no hay nada más, ahí termina. O sea, quiero esto, así. Quiero una cadena con E, R y K. Quiero eso. Entonces, en un slicing, solo un slicing, porque también pueden concatenar slicing, eso se explica después. En un slicing, así mismo como estamos haciendo, ¿cómo lo haría? Para entender esto, deben entender qué partes tiene un slicing. Y aquí está. Un slicing tiene 3 partes. Una tercera parte que es invisible para nosotros, pero para la máquina sí está. Entonces, si es que tú no lo especificas, eso igual internamente está. Entonces, tienes un inicio, el slicing siempre va a comenzar desde un inicio hasta un fin. Ya dijimos que el fin no se escoge, o sea, no se coge. Y un salto, que por defecto siempre en los slicing, aunque tú no lo especifiques, está 1. Siempre iba a haber un 1, siempre, aunque tú no lo especifiques. Entonces, si yo quiero que coja este carácter, se salte 1, se vaya a este carácter, se salte 1, se vaya a este otro carácter,
¿Mi salto de cuánto va a ser? De 2. ¿Por qué? Ok, escojo este carácter 1, salto 2, entonces lo coge. ¿Sí lo ven? Quiero ahora la K, salto 1, no lo coge, y salto el 2, sí lo coge. Ahora coge la K y ya no hay más después del A, ya se termina la cadena. Y así está. Con eso se entiende lo del salto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo haría esta parte? Hago print cat, el nombre de la variable, y aquí pongo slicing, desde el inicio, porque va a comenzar desde el inicio. Ya, entonces pongo 0 o nada, lo omito. Ya les dije por qué lo omito. Siempre desde el inicio, si es que van a coger desde el inicio. Desde el inicio, ¿hasta dónde? Hasta el fin. El fin también se puede omitir, no puedo poner nada ahí. O puedo poner hasta el 5. No pasa nada, o el 5 o nada, ¿listo? Pero ahora sí especifico el salto que quiero. Quiero con un salto de 2. Entonces ahí está el salto y listo. Tengo, esto me va a imprimir lo de acá y ya está. Ya chicos, hasta ahora hemos hecho los slicings pero con índices positivos. Y ustedes se preguntarán, ¿y cuándo uso los índices negativos? O sea, los arriba. Lo mismo, se puede hacer lo mismo que hicimos con índices positivos que con índices negativos. Entonces, para el primer ejemplo, que quise la R, ¿ya? ¿En qué índice está? En el 2. Ok, puse cat en el índice 2. Pero también puedo poner cat en el índice -4, que corresponde al R mismo. Entonces, podemos poner -4. En vez del 2, el -4. No pasa nada. Acá, asimismo, quise la E y la U. Entonces, desde el inicio hasta el 2. Pero el 2 también corresponde al -4. Entonces, también lo puede poner ahí. Es lo mismo que con índices positivos a índices negativos. Se puede hacer lo mismo. Es su preferencia. ¿Listo? Entonces ahora, vamos a ver cómo invertir una cadena con slicing, porque también hay una función, ya van a ver después, para invertir una cadena, ¿ya? Pero con slicing, ¿cómo sería? Entonces, se los voy a poner, ¿ya? Y se los voy a explicar la lógica de eso, porque muchos saben cómo invertir con slicing, pero no saben su lógica. Entonces, pongo print, pongo cat, quiero invertir toda la cadena. Entonces, por ende, tu lógica te dice, vas a coger toda la cadena, de inicio a fin, ¿listo? Desde el inicio hasta el fin. Pero lo que cambia es el salto. Ahora el salto yo quiero que sea negativo. ¿Por qué? Porque quiero que vaya de reversa. Con -1. ¿Ya? Así siempre se va a invertir una cadena con slicing. Pero ahora les voy a explicar por qué yo pongo el -1 ahí. Ya chicos, teniendo esta línea de código, lo que va a resultar es la cadena invertida. Lo que está acá. La misma cadena, pero en reversa. ¿Listo? Entonces les voy a explicar por qué. ¿Por qué este codiguito, se lo puedo decir, va a resultar a esto? Entonces, vamos desde aquí. La cadena te va a coger de inicio a fin, o sea, toda. O sea, desde el índice 0 hasta el último. ¿Pero con qué salto? Con el -1. Entonces, en el primer índice, en el inicio, va a coger 0. 0 menos 1, -1. ¿Y cuál es el que está en el índice -1? La A, pues. Entonces primero te coge la A, aquí está. Se queda ahí en -1. -1 menos 1, ¿cuánto es? -2. ¿Qué letra está en el índice -2? La K. Aquí está la K. -2 menos 1, ¿cuánto es? -3. ¿Qué letra está en el -3? La E. Aquí está la E. Y así sucesivamente se va invirtiendo toda la cadena. Le va restando 1. ¿Por qué? Porque el salto es -1. Ya no es uno solito, positivo. ¿Se acuerdan cuando yo les dije acá? O sea, iba cogiendo en orden, pero como es -1, te va cogiendo en reversa. Y es esa la lógica del -1 cuando tú quieres invertir una cadena con slicings. Y listo chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya ayudado y se hayan podido familiarizar un poco más con la materia. Y ya les digo, la materia no es difícil, yo sé que les va a ir súper bien, pero lo que sí tienen que tener en cuenta son los conceptos básicos. Eso les va a servir demasiado. Y para el siguiente video ya les dejo un ejercicio en la interfaz que es PyCharm. Acuérdense, en la interfaz que vamos a usar, o sea, el ambiente de programación es PyCharm y el lenguaje de programación que vamos a usar es Python. Y los espero en las clases virtuales.